Bueno, el siguiente método que tenemos para analizar el movimiento plano general de cuerpos rígidos es aquel en el cual se utilizan ejes en rotación, o ejes en traslación y en rotación, ¿no? Hay que tener presente eso. Inicialmente tenemos una ecuación de velocidad. En este caso, el sistema absoluto coincide entonces con el observador absoluto y el sistema relativo tiene la característica de viajar con, digamos, en este caso va a ser un cuerpo rígido o con alguna otra partícula, pero la particularidad de este sistema es que además de trasladarse también va a rotar, tiene una velocidad angular y una aceleración angular. Entonces la ecuación de velocidad la podemos plantear y, digamos, vamos a entregar la expresión de una vez. Las deducciones pues las dejamos para el libro de Hibbeler, se recomienda mirarlas obviamente, pero la velocidad absoluta de esta partícula B va a ser igual a la velocidad absoluta de la partícula A. Proviene de una posición absoluta de la partícula A, ¿cierto? Es la derivación de este vector R sub A. Entonces tenemos la velocidad absoluta de esta partícula A más la velocidad que en este caso se considera relativa, pero se puede interpretar como de un punto que pertenece en este momento al cuerpo rígido que está girando. Vamos a hacerlo después con dos ejercicios, vamos a mostrar un poco en qué consiste este razonamiento, pero inicialmente vamos a interpretar esto como la velocidad relativa de un punto que pertenece o que coincide, digamos, con un cuerpo rígido que gira con la velocidad angular que tiene el sistema relativo, sería este término de acá, más la velocidad relativa de la partícula B con respecto a la partícula A vista sobre el sistema relativo, ¿no? El sistema relativo es lo que queremos decir nosotros en esta notación. Entonces esta será nuestra ecuación de velocidad para el análisis de velocidad en un movimiento plano general de cuerpo rígido utilizando ejes en rotación. Tendríamos también una ecuación de aceleración, teniendo en cuenta el mismo análisis del sistema absoluto y el sistema relativo que se traslada y que rota también. Aquí va a aparecer un término importante que se le atribuye al ingeniero francés Gaspard Coriolis. Fue un ingeniero de la Escuela de París o del equipo de trabajo de París de la época de la segunda mitad de mediados del siglo XIX, que analizó este término que sale de la derivación de los vectores relativos que aparecen acá, que debería tenerse en cuenta también en esa derivación la rotación que tiene el sistema relativo. Entonces esas deducciones, vuelvo y repito, las dejamos para el libro de Hibbeler, pero entonces la ecuación de aceleración va a corresponder al siguiente análisis. Primero, la aceleración absoluta de la partícula B va a ser igual a la aceleración absoluta de la partícula A más la aceleración que tendría este punto B, pero perteneciendo como al cuerpo rígido que está girando con el sistema relativo. Sería, o la aceleración de este punto relativa a, si este fuera un cuerpo rígido girando, sería entonces una aceleración tangencial que vendría dada por la expresión aceleración angular del sistema relativo cruzado con el vector de posición relativa, más una aceleración normal que sería el triple producto vectorial de la velocidad angular del sistema relativo cruzado con el vector de posición relativa.
aparece este término que se conoce como la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis es 2 veces la velocidad angular del sistema relativo en producto cruzado con la velocidad relativa que tiene la partícula con respecto al sistema relativo. Esta velocidad de Coriolis es importante, ¿cierto? Nos muestra un efecto de una velocidad angular sobre una velocidad lineal, un efecto de cambio tanto de posición como en magnitud de los sistemas, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo hemos visto o apareció también cuando veíamos en análisis de partícula, había un término de Coriolis, un término parecido, 2 veces θ punto por L punto. Eso es una velocidad de Coriolis, una aceleración de Coriolis, perdón. Un efecto de una velocidad angular sobre una velocidad lineal, más una aceleración de la partícula con respecto a la relativa al cuerpo rígido. Entonces, estas son las expresiones generales. Vuelvo y repito, las deducciones las dejamos para el autor, pero me interesa entonces que veamos cómo es la aplicación de esto, lo cual vamos a ver a través de 2 ejercicios que vamos a mostrar más adelante. Vamos a resolver el ejercicio 16.135 del libro de Hibbeler. Dice así: en el instante que se muestra la bola B, es una esferita que se mueve primero a lo largo de esta ranura y un plato donde está mecanizada esta ranura, por así decirlo, gira con una velocidad angular y una aceleración angular dadas. Entonces nos dice: en el instante en que se muestra la bola B rueda a lo largo de la ranura en el disco con una velocidad de 600 milímetros por segundo y una aceleración de 150 milímetros por segundo cuadrado, ambas medidas con respecto al disco y al alejarse o en el sentido en el cual se aleja de uno. Si en el mismo instante el disco tiene la velocidad y aceleración angulares que se muestran, determina la velocidad y aceleración de la bola en ese instante. Vamos a solucionarlo inicialmente pues planteando la ecuación de velocidad para el análisis cuando tenemos sistemas en rotación, sistemas de análisis, uno relativo y otro absoluto que se traslada y rota. Bueno, recordemos, el sistema absoluto pues es el observador, soy yo, el relativo está en el disco, ubiquémoslo en el disco, pero tengamos presente que adicionalmente el sistema relativo está fijo al disco y en este caso se trasladará si el disco se trasladase y girará con el disco. Es como si yo lo pegara como una calcomanía. Entonces veamos la ecuación. La velocidad absoluta de la partícula B, de la bola B, va a ser igual a la velocidad del origen del sistema relativo, que está en O, más una velocidad de un punto que sería sería un punto en el cual yo considero a B como perteneciendo al disco. Digamos que una forma de yo expresarlo como más claramente es como si yo pegara la bolita B al disco, no sé, le pusiera un punto de soldadura o algo, y en ese momento B se mueve con el disco. B pertenece al disco. Eso es lo que me representa este término. Es el término del punto B, pero perteneciendo al disco que está girando. Más, libero la bolita de su punto de soldadura y entonces ya va a tener una velocidad relativa, la velocidad relativa de B, con respecto al disco, con respecto al sistema que está en O. Este disco no se traslada. Entonces este término que me mira o que me define la traslación del sistema relativo pues es 0. La velocidad angular del disco es conocida y yo voy a trazar un vector de posición relativa desde el origen del sistema relativo hasta donde está la bola en ese punto.
aquí lo estamos ya definiendo de una vez, es igual a 0.4 metros en la dirección Y. Hago el producto, ¿cierto? Para encontrar este segundo término de acá, hago el producto cruzado omega cruz R de B con respecto a O, nos da 2.4J. Y la velocidad de B relativa a O es conocida, me lo está dando el ejercicio, de 600 milímetros por segundo, o 0.6 metros por segundo en la dirección Y. La velocidad de B será entonces igual a la velocidad de B perteneciendo a O, de B como punto o como partícula que pertenece al disco, más la velocidad relativa de la partícula B que no pertenece al disco, que se mueve relativa a él. Lo que tenemos acá, y hacemos la suma y nos da ese valor. Veámoslo a través de un polígono de velocidades. Recordemos, trazamos el polo de velocidades. En el polo de velocidades, que coincide con la partícula, en este caso lo estamos haciendo coincidir en la partícula, tenemos un vector de posición relativa de B con respecto a O. Calculo el valor de velocidad o el vector de velocidad del punto de B o que coincide con B pero pertenece al disco O, o sea, el punto omega cruz R de BO, y le sumo la velocidad relativa de B con respecto a O, que es este término. La suma de esos dos vectores que me da la velocidad absoluta del punto B. Ahora, veámoslo por el lado de las aceleraciones. Entonces, la ecuación general de aceleración será igual a la aceleración del origen del sistema relativo más la aceleración de un punto o de una partícula que coincide con B pero pertenece al disco que está girando. Esa partícula tiene una aceleración tangencial, que es esta que tenemos acá, y una aceleración normal, que es esta que tenemos acá, más el término de aceleración de Coriolis, 2 veces omega cruzado velocidad de B con respecto a O, y más la aceleración relativa de la partícula B, moviéndose con respecto al disco. Bueno, la aceleración de O es 0, O no se traslada. La aceleración angular es un dato conocido. El producto alfa cruzado R de BO lo realizamos acá. Y el triple producto vectorial, puesto que omega es conocido también, el dato del problema, lo realizamos acá. Calculamos la aceleración de Coriolis. Este vector, velocidad relativa de B con respecto a O, ya es conocido del análisis de velocidades que hicimos anteriormente. Creo que lo podemos ver acá. Aquí está. Ya es conocido. Lo podemos traer acá. Nos da esto. Y la aceleración relativa, que es un dato del problema. 150 milímetros por segundo parado o 0.15 metros por segundo parado. Hacemos las sumas y entonces nosotros tenemos el valor de velocidad absoluta de B, es esta expresión que tenemos acá. Miremoslo por último a través de un polígono de aceleraciones, polígono cuyo polo de aceleraciones está o coincide con la partícula B. Entonces tenemos una aceleración de la partícula que coincide con B pero pertenece al disco. Esta aceleración es una aceleración tangencial primero, más la aceleración normal de esa partícula que coincide con B pero pertenece al disco, es este término de acá, más el término de aceleración de Coriolis, 2 veces omega cruzado velocidad de B con respecto a la velocidad relativa y más la aceleración relativa de B con respecto a la suma de esos términos que nos va a dar la aceleración absoluta del punto de la partícula B. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 1640 del libro Giver. Dice así: cuando teta, este ángulo que tenemos acá, esta es la
grados, la velocidad angular del eslabón DC es de 4 radianes por segundo, es conocida, y una aceleración angular de DC de 2 radianes por segundo. Determine la velocidad y aceleración angulares de la barra AB en ese instante. El collarín en C está conectado a DC por medio de un pasador y se desliza libremente a lo largo de la. O sea, digamos que esto está bien lubricado y es bien lícito para que el buje pueda deslizarse con respecto a la barra AB. Bueno, vamos a hacer el análisis primero de la velocidad de C. O sea, este punto es clave en el análisis. Y la velocidad de C absoluta, yo la puedo calcular viéndola desde la barra AB. La velocidad de C absoluta desde la barra AB, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la velocidad del punto A. O sea, vamos a poner un sistema relativo acá y giratorio con la barra que gira con la barra AB. Entonces va a estar el origen acá en A, más la velocidad de un punto C, pero perteneciendo a la barra AB, que es donde comienza el concepto importante del análisis que hemos trabajado en los problemas anteriores, y más la velocidad de C relativa a la barra AB. Bueno, ahora, para este problema en particular, esta velocidad de C absoluta es conocida. ¿Por qué es conocida? Porque yo puedo analizarla también a lo largo o con respecto a la barra CD. Y este punto C pues tiene que tener la misma velocidad absoluta o vista desde esta barra o vista desde esta barra. La velocidad de C absoluta vista desde la barra CD es calculable. La puedo hallar, conozco su velocidad angular, es de menos 4K radianes por segundo, un dato conocido, y hacemos producto cruzado con un vector de posición relativa entre C y D, que es este que tenemos acá. O sea, expresamos este vector de posición en componentes I, J. Hacemos el producto cruzado y nos da este valor. Entonces, este dato es conocido. La velocidad de A es 0. Este punto no se está trasladando. Punto es quieto. De hecho, es un centro instantáneo de rotación de la barra B. Entonces, la velocidad de A es 0. La velocidad de C perteneciendo a la barra AB, ¿cómo la podemos encontrar? Bueno, la puedo encontrar haciendo el producto cruzado de la velocidad angular de la barra AB cruzado con un vector de posición de C con respecto a A, ¿no? Un vector de posición que me posicione C con respecto al sistema relativo posicionado en A. Este vector es este vector menos 3i y la velocidad angular de la barra AB, que la voy a suponer en la dirección K. Se hace el producto cruzado y nos da este valor, con la velocidad angular de AB como incógnita. La velocidad relativa de AB también conozco su dirección, no conozco su magnitud, y va en la dirección I, o la voy a suponer que va en la dirección I. Bueno, ahora, esto que tengo acá, que son estos términos de acá, deben ser iguales a ¿qué? Deben ser iguales a la velocidad de C. Entonces igualo las dos expresiones. Es una expresión vectorial que me entrega dos ecuaciones linealmente independientes. Si igualo lo que tengo en las componentes I y las componentes J. Y con esto encontramos o solucionamos la velocidad angular de la barra AB y la velocidad relativa de C con respecto a la barra AB, que era la otra incógnita. Como siempre, miremos el polígono de velocidades. Vamos a ubicar el polígono de velocidades en el collarino, en el buje C. Ahí ponemos el polo de velocidades. Tenemos la velocidad de C absoluta y conocida. Esa velocidad de C es igual a una velocidad de C, pero vista como un punto que pertenece a la barra AB, como si yo le pusiera un punto de soldadura al buje y hiciera girar el buje pegado a la barra AB, más una velocidad relativa de C con respecto a B.
Observemos entonces ahí la igualdad vectorial y pues, su representación en ecuaciones vectoriales. Ahora, de nuevo, haciendo o planteando la ecuación de aceleración para movimiento plano general usando ejes en rotación, decimos que la aceleración absoluta del punto C va a ser igual a la aceleración absoluta del origen del sistema relativo en A, más la aceleración del punto C perteneciendo o visto como un punto de la barra AB, más la aceleración de Coriolis y más la aceleración de C relativa a la barra AB. Bueno, la aceleración de BC se puede calcular vista desde la barra CD. La barra CD también me permite calcular esa aceleración de C absoluta. Esa aceleración de C va a tener una componente tangencial y una componente normal. La aceleración de C tangencial va a ser igual a la aceleración angular de C de la barra CD tangencial por el vector de posición R de CD. Hacemos el producto cruzado, nos da esto. Y la aceleración de C normal va a ser igual al triple producto vectorial de la velocidad angular de la barra CD y el vector R de CD. Hacemos las operaciones y nos da esto. La suma de estos dos términos me da la aceleración de C absoluta, que es, digamos, un valor conocido. Ahora, la aceleración de C como partícula de la barra AB va a tener dos componentes, una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular cruzado con el vector de posición R de A con respecto a C. La aceleración angular de la barra AB es una incógnita, el vector de posición relativa de A con respecto a C si es conocido. Aquí la tenemos, la expresión. Y la aceleración de C perteneciendo como partícula que pertenece a la barra AB corresponde a este triple producto vectorial, donde la velocidad angular es conocida. Llamamos del planteamiento de velocidades anterior. La podemos utilizar acá y tenemos este valor. La aceleración de Coriolis, 2 veces omega de la barra AB cruzado con la velocidad relativa de C con respecto a la barra AB. Hacemos las operaciones, todo esto es conocido, la velocidad angular y la velocidad relativa conocidas, las encontramos del análisis de velocidades y se pueden utilizar. La incógnita sí será la aceleración de C relativa a la barra AB, pero sabemos que irá en la dirección, o sea, debe ser lo mismo. Entonces, estas expresiones que tengo acá, yo las sumo y al sumarlas las puedo igualar con el valor de aceleración absoluta de C que ya conozco durante el anterior. Con esto pues encontramos la aceleración de C relativa a la barra AB de este valor y la aceleración angular de la barra AB de este valor. Por último, veremos el polígono de aceleraciones. La aceleración de C absoluta vista desde la barra CD va a tener una componente tangencial y una componente normal. La suma de los dos me va a dar la aceleración de C absoluta. Ahora, esa aceleración de C absoluta debe ser igual a la aceleración de C, pero como partícula que pertenece a la barra AB tangencial inicialmente, y la aceleración de C como partícula que pertenece a la barra AB, pero en esta dirección, más la aceleración de Coriolis, y más la aceleración relativa del UGC con respecto a la barra. La suma de estos 4 vectores debe ser igual también a la aceleración absoluta de la partícula C. Y eso es lo que estamos mostrando a través de este polígono
de aceleraciones.